Hola, que Dios te bendiga. Quiero compartir contigo unos pensamientos. Espero que sea una bendición para tu vida. Esto es para am, edificación. He estado estudiando la palabra de Dios toda mi vida y últimamente he llegado a estas conclusiones, las cuales quiero compartir contigo. Para mí, este es el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué significa buenas nuevas? Cristo vino predicando el Evangelio, las buenas nuevas a la humanidad. Esas son las buenas nuevas. Ahorita, sin Cristo, todo hombre, toda mujer, nuestros familiares, tristemente, van hacia el infierno. Porque está en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, cuando aceptamos a Cristo nos da vida, pero ahorita estamos muertos en pecados. Y en Efesios capítulo 2, 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos es una palabra que se refiere a nuestro estado espiritual, que estamos separados de Dios. Y si continuamos muertos en nuestros pecados, si continuamos en el camino que seguimos, nos lleva al infierno. Y el siguiente versículo lo dice por qué. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo es un corriente. Si tú no escuchas la voz de Dios en tu vida, si no lees la palabra de Dios y te das cuenta de lo que Jesús te está diciendo, si ignoras la voz de Jesús en tu vida, hay una corriente. Aquí dice la corriente del mundo, la forma que piensa el mundo. Um, Básicamente es vivir por el dinero, hacer el dinero tu Dios y vivir por los placeres. Busca dinero y vive por placeres. Esa es la corriente del mundo. Entonces, si no escuchas la voz de Cristo, entonces esta corriente te va a llevar al infierno. Y hay algo espiritual a través de eso, porque dice aquí, Efesios 2, 1 y 2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, porque el aire es gobernado por las tinieblas, el reino de tinieblas que se refiere a la palabra de Dios y tiene cierto poder. Y es algo espiritual diabólico trabajando. Y dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si tú estás desobedeciendo a Dios y no quieres escuchar a Jesús, hay un uh, espíritu trabajando en ti para que no te acerques a Dios. Porque todo el trabajo del diablo es que tú no te acerques a Dios, que no escuches la voz de Dios. Pero al momento que tú te detienes y dices, ¿a dónde voy? ¿Qué va a ser de mí cuando muera? Porque esta corriente del mundo y la potestad diabólica quiere que no te dé importancia qué va a pasar de ti en la eternidad, porque la palabra de Dios dice que tú estás hecho en la imagen de Dios. En otras palabras, nunca vas a morir espiritualmente, siempre vas a existir, pero vas a existir con Dios o lejos de Dios. Y si existes lejos de Dios, esa es muerte espiritual. Entonces, si no quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, no quieres estudiar el Nuevo Testamento, ponerle atención a lo que Jesús te está diciendo, si no quieres oír la voz de Jesús, no estás en las manos de Dios, estás en otras manos. Y es la corriente del mundo y es una espiritualmente aquí el príncipe del aire que está trabajando en ti desobediencia. Pero las buenas nuevas, que Jesús viene, que Jesús dice que si lo aceptas a Él y aceptas lo que Él hizo en la cruz, Él murió en la cruz, tomó tu lugar en la cruz, murió por tus pecados. Entonces las buenas nuevas es que Él vino a liberarte.
a traerte salvación. Pero tú puedes decir, es que yo no necesito salvación. No, eres prisionero a este espíritu de desobediencia trabajando en ti, como dice la palabra de Dios. No es mi palabra. Ahí está, el espíritu, el príncipe de aire, esta atmósfera diabólica, está trabajando en ti para desobedecer y no escuchar la voz de Cristo. Pero este diablo no tiene poder como tiene poder Dios. Cristo tiene todo poder, toda victoria. Y el momento que tú dices, Cristo, libérame de mis pecados, quiebra estas cadenas, esta adicción, Cristo te va a escuchar. Y Él dice que si tú aceptas a Cristo, esas son las buenas nuevas. Salvación viene a tu vida y el Espíritu Santo viene a tu vida. Me da de detenerme aquí y razonar contigo, y quiero decirte que nadie sabe nada. Lo que creemos que sabemos realmente no es nada. La corriente de este mundo, la gente que vive hoy en día, no sabe nada. Espiritualmente no sabemos nada. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos cómo trabajar, cómo comer. Pero no sabemos de la historia de la humanidad. No sabemos cómo comenzó la vida. No sabemos si Dios hizo la vida o si simplemente fue un accidente. El hombre común no le importa de dónde viene. Y el hombre común no le importa a dónde va. Nomás se enfoca en lo que está haciendo ahorita. Espiritualmente ciego, no le importa, no le interesa a dónde va o de dónde vino. No sabemos nada. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos continuamente? ¿Por qué tú haces lo que haces continuamente? ¿Por qué haces lo que haces? La palabra de Dios dice que Dios mira al hombre y los ve como bestias del campo que nomás comen para su estómago. Dios nos dio razonamiento para poder pensar qué va a pasar en nuestra eternidad. Y nos dio la habilidad de decidir, de aceptar a Cristo en nuestra vida o rechazar a Cristo. Dios ya murió. Dios se manifestó en carne. Cristo Jesús y murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora depende de ti y de mí aceptarlo o rechazarlo. De oír la voz de Dios en nuestra vida. O seguir la corriente de este mundo, que nomás viven por sus placeres. Esos dos. No saben de dónde vienen. No saben a dónde van. Son como animales. No les importa la vida. Y esto es algo serio porque la palabra de Dios dice que nuestra eternidad es para siempre. Entonces, ese es el verdadero evangelio. Y lo quiero compartir contigo. Dios se manifestó en carne y vino del reino de los cielos. Es algo espiritual. Lo espiritual se manifestó en carne y Jesús nos comenzó a enseñar de ese reino, algo espiritual. El reino de Dios es poder. Donde Dios vive es poder, es amor, gozo, paz, santidad, todo lo que es bueno, todo lo que es positivo. De ahí viene Él y Él trató de enseñar a la humanidad como ser espiritual. Y es más, todo el Nuevo Testamento dice, camina en el Espíritu y no caminas en la carne. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, el evangelio correcto es que tenemos acceso al Espíritu Santo. Y todo el Nuevo Testamento enseña que cuando aceptamos a Jesús, Dios nos da poder para ser hijos de Dios. La palabra de Dios dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Toda la palabra de Dios es
de poder. Y Dios nos da ese poder y nos da su Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice ser una persona espiritual y no carnal, no nos deja solos. Sin embargo, nos da su Espíritu para hacer eso. Y aquí está el problema en el mundo cristiano, que realmente no entendemos eso. No entendemos cómo caminar con el Espíritu. No entendemos el poder. La palabra de Dios está llena. El Nuevo Testamento nos dice, Dios nos da su poder. Y Él se sienta y Él espera que nosotros ponemos en práctica su poder en nuestra vida. Y aquí es donde el mundo cristiano no entiende mucho. Yo no lo entendía. Y apenas un año comencé a entender esto. Que Dios nos dio su poder y nosotros lo tenemos que poner en práctica. Y si no lo ponemos en práctica, nosotros somos responsables por esto. Dios nos dio su poder. Entonces vamos a dar cuentas por no poner su poder en práctica en nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo, salvación es ahí en ese momento, pero si vamos a seguir viviendo, entonces la palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que salvación viene por santificación del Espíritu. Entonces ahora depende de nuestra relación con el Espíritu Santo, nosotros someternos al Espíritu Santo. Nosotros no tenemos poder para luchar contra las tinieblas, contra el pecado, contra las adicciones. No tenemos el poder. Dios nos da su poder. Dios nos da su Espíritu. Y esto es algo increíble que nosotros no entendemos, pero las enseñanzas son claras. Cristo dice, el reino de Dios es para los niños. Si aceptas esto como un niño, Dios dice, te doy mi poder. Tú tienes que aceptarlo como un niño. Yo acepto esto. Oigo lo que está diciendo el Nuevo Testamento y lo acepto y voy a poner el poder de Dios en mi vida. Entonces, con el poder de Dios, comenzamos a pelear las tinieblas o los demonios en nuestra vida. Y nosotros no podemos. Nosotros no nos podemos salvar. Nosotros no podemos parar de pecar sin el poder de Dios. Y Dios nos da su poder. Y cuando lo practicamos en nuestra vida, entonces Efesios capítulo 3, versículo 20-21, dice, el poder de Dios que trabaja en nosotros, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, porque no somos nosotros. A Dios sea la gloria. Entonces el evangelio es un evangelio de poder. Y la problema, aquí viene a ser un problema, porque la palabra de Dios demanda este proceso. Dios demanda santidad. Y el problema es que amamos la carne también. No queremos dejar la carne. Hay enseñanzas que dicen crucifica la carne. Tú has muerto al pecado. Y no va a haber excusa. Ningún hombre y mujer que muere hoy en día tiene excusa delante de Dios, porque la palabra de Dios dice, si tú ves la creación, tú sabes que un Dios lo hizo con sabiduría. Entonces no hay excusa. Existe Dios. Si no quieres tener fe y creer que existe Dios y estás delante de Dios cuando mueras, no hay excusa. Entonces Dios te va a decir, apártate de mí, al infierno. Hay un versículo que dice, cursed, eres un alma maldecida. Porque no querías nada con la voz de Cristo, ni modo. Cristo ya murió por ti en la cruz, no lo aceptaste. Te mandó su Espíritu Santo, no lo aceptaste. ¿Qué es lo que Dios va a hacer de ti? Entonces el reino de Dios no es para ti. El reino de tinieblas es lo que tú amaste. Eso va a ser la eternidad. Y yo entiendo que eso es difícil para muchos entender. Y esta es la realidad. Esta es la realidad de nuestra realidad. Esto es lo que va a pasar a todos nosotros cuando moramos. Esto es serio.
muy serio, pero ahorita la gente no puede tomar las cosas de Dios en serias porque yo entiendo, es la corriente del mundo, todos están haciendo lo que quieren en lugar de escuchar la voz de Dios. Porque cuando aceptas a Cristo Jesús, te tienes que dedicar al Espíritu Santo y te tienes que dedicar con todo tu corazón. Esto te manda una entrega total. Y yo entiendo que ni cristianos ni ministros entienden esto, pero lo enseña la palabra de Dios. Y por no entender esto, hacemos de las cosas de Dios algo débil, algo que la gente puede aceptar. Como, oh, está bien pecar, cabo que puedes pedir perdón. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si pecas, sí, tenemos un abogado, que es Cristo Jesús. Y cuando pecas, Dios siempre va a estar a tu lado mientras tú estás creciendo espiritualmente. Como un padre, Él te va a ayudar. Sí, 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 sí. Eso sí enseñamos, eso es correcto. Pero no puedes practicar el pecado y creer que estás bien con Dios. No, la palabra de Dios enseña que tienes que resistir el diablo y él huirá de ti. La palabra de Dios dice, ponte la armadura de Dios. Entonces, mucha gente que va al infierno va a recordar esos versículos. La voz de Dios en la palabra de Dios que dice, ponte la armadura de Dios. ¿Por qué no le haces caso? Someteos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué no te sometes al poder? Dios le da gracia al humilde. Cuando entras en tentación, humíllate para que Dios te dé su gracia y te saque de allí. Ese es el versículo que es el que me aferro más. Y es más, voy a hacer otro video si gustan. Hay un sentir que estuvo en Cristo Jesús. Es un sentir que se humilló a la cruz. Y cuando Jesús estaba hablando, dice, ven y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y vas a encontrar descanso de vuestras almas. Entonces, este sentir de humildad lo tienes que agarrar, porque es lo único que me ayuda a mí. ¿Ok? Es muy importante sentir. Cuando captes este sentir, la presencia de Dios siempre va a estar en tu vida. Bueno, pues ese es otro video, porque estoy entrando en cosas más espirituales. Pero el verdadero evangelio es un evangelio de poder, no es debilidad. No es que tú puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, ese no es el tesoro de Dios. Te voy a decir ahorita cuál es el plan de Dios para ti, porque la palabra de Dios lo enseña. Es otra cosa que lo ignoramos o no lo entendemos o no somos maduros espiritualmente para entenderlo, donde la palabra de Dios nos enseña. Entonces, en Romanos nos dice ser ferviente en espíritu. Cristo mismo dice en Apocalipsis capítulo 3. Él dice, él le dijo a Juan, estas son mis palabras. Juan escribió lo que Jesús le estaba diciendo en el libro de Apocalipsis. Y Jesús dice, porque no eres caliente ni frío, sino eres tibio, te voy a escupir o te voy a vomitar. Entonces, Dios nos quiere caliente. Frío es que no recibimos, la persona que es fría todavía no ha aceptado a Cristo, todavía está frío. Pero cuando escucha el Evangelio y recibe las buenas nuevas y acepta a Cristo, entonces es su primer amor. Entonces prefiere que estés frío y luego escuches el Evangelio y entres en tu primer amor. La palabra de Dios dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Dios no te quiere tibio, te quiere ferviente en espíritu. Allí es ese nivel alto donde Dios nos quiere, pero porque no lo entienden mucha gente, muchos cristianos, entonces viven en una forma tibia, una vida tibia, entonces hacen un evangelio tibio o un evangelio débil
Y eso no es el evangelio de Dios, ni son ministros de Dios. Yo cuando predicaba un evangelio débil, yo pensaba que era un ministro. No era un ministro de la palabra de Dios, era un ministro de mis pensamientos. Grande diferente. Muchos ministros hoy en día solo se han llamado y predican sus enseñanzas. Usan la palabra de Dios como una referencia cuando la palabra de Dios se tiene uno que someter a la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, más las palabras de Dios no pasará. Tú y yo vamos a pasar. Nuestros pensamientos van a pasar. Nuestras experiencias van a pasar. Nuestros puntos de vista van a pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Y el maestro o el ministro va a dar más cuentas a Dios por atreverse a enseñar o predicar la palabra de Dios. Entonces, ese es lo que yo veo en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poder y uno puede poner mi razonamiento, mi punto de vista. Bueno, pues, Señor, yo no estoy de acuerdo contigo, entonces lo voy a hacer más débil. No. Esa es la palabra de Dios, es un poder y tenemos que vivir en ese, tenemos que luchar, ¿ok? Porque hay versículos que vamos a dar cuentas delante de Dios, porque Dios nos dice, ponte la armadura de Dios, resistir el diablo, y Dios da gracia al humilde. ¿Qué vas a hacer con esos versículos? ¿Qué vas a hacer? Entonces Dios nos quiere ferviente en espíritu. No hay otra forma de ser cristiano. Porque si no eres ferviente en espíritu, tu vida de cristiano es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y Dios no quiere que vives para arriba, para abajo. Dios te quiere ferviente en espíritu. Tenemos que cargar nuestra cruz y orar todos los días. ¿Okay? Tienes que amar este espíritu. Para eso fuimos hechos. Yo sé que estoy pasando el tiempo. Entonces el verdadero evangelio es un evangelio de poder. Entonces si estás haciendo una iglesia y te enseñan un evangelio débil, entonces ese ministro, lástimamente, es un ministro débil. Y busca un pastor donde está orando todos los días. Pregúntale si está orando todos los días. Si dice, no tengo tiempo, pues esa era mi excusa también. Y era un ministro débil, un ministro tibio que no oraba todos los días. No. Entonces, busca un pastor que está orando todos los días, porque él te puede enseñar y llevar ese nivel donde está ferviente en espíritu. Tú tienes que ser ferviente en espíritu. Tienes que preguntarle a Dios qué significa esto, porque eso es tan importante, tan importante. Nos tenemos que someter a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, al poder de Dios, a la mano poderosa de Dios. Tenemos que ser fervientes en espíritu. Espero que esto te bendiga. Simplemente comparto la verdad, la palabra de Dios. No puedes tapar la palabra de Dios como tapar el sol con un dedo. No se puede. Es la verdad y va a salir a luz. Que Dios te bendiga y sigue buscando a Dios. Y si caes, créeme, la sangre de Cristo tiene poder, y que te levante Cristo, pídele perdón, y Él te ama tanto. Mientras estamos vivos aquí, podemos pedir perdón y seguir en nuestra madurez espiritual, pero cuando morimos, vamos a dar cuentas delante de Dios, y ya no nos vamos a arrepentir. Ya no nos vamos a arrepentir cuando nos morimos, porque ahorita es por fe para que Dios tenga gracia. Ya cuando morimos lo vamos a ver cara a cara, ya no puede sernos por fe y Dios ya no puede tener gracia sobre nosotros. Son cosas delicadas, cosas que en la palabra de Dios hay reglas espirituales que Dios ya hizo todo para ti. Ahorita Cristo murió por ti en la cruz, sufrió por ti en la cruz, derramó toda su sangre por ti para que tú no pierdas tu alma. Pero tienes que aceptar su espíritu y tienes que dejar este proceso de santificación en tu vida. Tienes que ser ferviente en espíritu. Dios te bendiga. Adiós.